la paz del Eterno sea con cada uno de vosotros. Shalom, shalom. Le habla Débora Alfonso. Hoy 30 de agosto del 2024. Llamado mundial a mi iglesia en la tierra. Es una voz de alerta. Escuchen o dejen de escuchar. He venido a revelar lo misterio, a revelar lo secreto en el mundo espiritual de la tiniebla. Yo, el Señor de los ejércitos, hablo para que mi iglesia a nivel mundial, a nivel de toda la tierra, República Dominicana, estén alerta, porque el tiempo se ha acabado, el tiempo se ha terminado. Y hay amenaza para mi iglesia en la tierra. Por medio del Vaticano. Por medio de los gobernantes que vienen por medio del imperio de Roma. Alabado sea el Señor. ...7 de agosto... vengo a revelar esta experiencia. Fueron 3 experiencias que tuve en la misma madrugada, a las 4 en adelante de la madrugada, una detrás de otra. Esta experiencia que vengo a revelarle al mundo, a mi iglesia en la tierra, a toda República Dominicana, oír palabra del Señor de los ejércitos. La iglesia comprada a precio de sangre, pastores, iglesia, por mucho tiempo, por muchos años, he estado revelando y hablando y revelando lo oculto, lo misterio que se esconde en el expresidente Leonel Reina Fernández. Mientras que me encontraba con el Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo, mano a mano, mientras que Él me tenía sustentada, que tenía mi mano muy agarrada, gloria. Fui llevada a un lugar que era un salón enorme. Escuchen, iglesia. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia comprada a precio de sangre. La sangre de la cruz.
Fui llevada en un salón. La profetisa Débora fue llevada a un salón muy enorme, que era como un estadio, porque eran miles en cantidades que estaban allí reunidos. Eran pastores de toda República Dominicana, de cada provincia. Aún pastores que se encontraba en Campo, Bastelle, estaban todos reunidos en ese salón. Ese salón parecía como el Estadio Olímpico en Santo Domingo. Era enorme. Escuchen, iglesia del Señor de los ejércitos. Y allí en ese lugar estaban dándose cita cantidades de pastores de grande influencia en la tierra, superintendente, supervisor del concilio. Allí estaban obispo, obispa. Allí estaban profeta, entre comillas. Era una reunión nacional e internacional. Pastores dominicanos que vinieron de otra nación donde se encontraban, se dieron cita. Allí habían predicadores, evangelistas, esposa de pastores, esposo de pastoras. Escuchen lo que el Espíritu le dice a la iglesia a nivel de toda la tierra. Predicadores de grande influencia en la tierra. Predicadores famosos, pastores famosos que son predicadores. Allí estaban. Allí estaban Ezequiel Molina Rosario de la Batalla de la Fe. Allí estaban Berky Castillo de la iglesia de Maú. Rudy Hidalgo. Elizabeth. Allí estaban concilio por concilio. Allí estaba el concilio misionera. Escuche, estaba Pablo Mejía de Gracia. Estaba allí la misionera, la emisora, la misionera. Estaban allí todos esos concilios. Asamblea de Dios, Asamblea Cristiana. Mamelto Pérez, Asamblea Cristiana. Aleluya. Estaba del concilio Iglesia de Dios Incorporado. Escuche. El pastor Capoy. Estaba el pastor Cristino Rosario de la Iglesia Incorporado. San Pedro de Macorís. Fabio Silvestre. Iglesia de Dios Incorporado. Allí en ese lugar estaba todo lo concilio en esa reunión.
Allí en este lugar estaba el pastor del túnel de la unción, Lino Peña. De repente entró el expresidente Leonel Reina Fernández. Él entró con una Biblia en la mano. Escuchen, iglesia del Señor de los ejércitos, a nivel de toda la tierra, toda República Dominicana, a nivel del mundo, entró el expresidente Leonel Reina Fernández. Entró con una Biblia en la mano. Se le veía una sonrisa. Entró muy serio con una camisa amarilla y su corbata larga. Y entró, estaba rodeado de pastores. Pastores de toda provincia en República Dominicana. La reunión era en Santo Domingo. Era en el Estadio Olímpico. Escuche, Sacúa. La plataforma era enorme como la batalla de la fe. Estaba lleno, estaba adornado de flores, planta. Allí estaban sentados cantidades de pastores. Allí habían políticos allí arriba. Había senadores que estaban allí sentados. Escuchen o dejen de escuchar. Allí en ese lugar estaba el pastor de la Asamblea de Dios, en la antigua iglesia de Pedro Castillo, el pastor que está puesto por él. ¡Aleluya! Allí estaban saludando a Leonel los pastores. Ahí estaba el pastor Montilla. Allí estaban todos los pastores. Cantidades, miles, a nivel de toda la tierra. Y allí estaba el expresidente Leonel, rodeado de pastores. Pastores ecuménicos, pastores entre comillas, predicadores. Allí había apóstoles que habían venido de otros lugares. Predicadores, evangelistas, Samahai. Y allí estaba hablando Leonel. Pero nadie lo veía con la cara, con una máscara. Tenía un lado de la cara con la careta y tenía la otra parte, lo tenía descubierto. Escuchen, nadie lo veía. Había una ceguera espiritual dentro de mi pueblo, dentro de mi iglesia. Y dentro de su corazón y su mente decía y pensaba, es la forma que yo puedo engañar a todos estos pastores, porque yo soy masón, homosexual. Escuchen. Y había cantidades de homosexuales
que estaban llegando en esa reunión. Homosexuales de grande influencia que estaban tapados y estaban entrando allí, dándose cita. Aún pastores homosexuales estaban dándose cita allí. Pastores de grande influencia, de mucho tiempo casado con su esposa. Y se había manifestado que por muchos años estaban casados. Y ella había sido engañado por él, que vivía con un homosexual. Pastora, que por mucho tiempo era casada con su esposo. Y lo había engañado que era lesbiana. De 30 años. 40 años. 50 años. 25 años, 20 años. Escuchen, allí se estaban dando cita muchos homosexuales. Dentro del pueblo cristiano. Estaban dándose cita allí. Dándose cita en esa reunión. Aún homosexuales. Abogado. Que por mucho tiempo, abogada, mucho tiempo. Aún jueces. Jueza. Que por mucho tiempo, 40 años, casado con su esposo, con su esposa. Y se ha salido a la luz su pecado. Que él no era hombre, sino mujer. Y que ella no era mujer, sino hombre. Y que él no era hembra, sino viceversa. Hombre y él era no varón, sino hembra. Allí en ese lugar, matrimonio de 40 y 50 años entre abogados que tenían 40 años casados. Y se ha manifestado a la luz que de 40 años, 50 años, que eran homosexuales y que ella no era hembra, sino hombre, y que él no era hombre, sino hembra. Y esos matrimonios comenzaron a manifestarse de cordia para el divorcio. Juezas. Habían jueces tanto de república y en otras naciones. Jueces, juezas, abogado, abogada. Habían políticos. Porque la profecía que era para el tiempo del fin, ahora había llegado el tiempo de manifestarse, de que se cumpliese. Que la tierra iba a ser azotado con divorcio y homosexualismo. Donde que los matrimonios se iban a divorciar. Y que la tierra se iba a cubrir de homosexuales. Y que iba a ser azotada con el divorcio. Que entre medio de los grandes políticos, abogados, jueces, juezas, que allí está escondido el homosexualismo, lesbiana entre las juezas y homosexuales entre los jueces, entre los homosexuales, abogados y abogadas, y que matrimonio de 50 años, 40 años, 30 años, de muchos años casados, y que fueron engañados, y que la mujer no era mujer, sino hombre, y que el hombre no era hombre, sino mujer. Escucha o deje de escuchar. Y toda la tierra comenzó a ser grandemente azotado con el divorcio y el homosexualismo entre los políticos, gobernantes, jueces, abogados, los grandes
entre la tierra. Y allí estaba Leonel, hablándole al pueblo cristianos evangélico, pastores. Y allí estaban aplaudiendo. Allí estaba el supervisor del concilio, Iglesia de Dios Incorporado. Aleluya. King Kong estaba allí. Y allí decía Leonel: me he reunido en esta reunión con todos vosotros, con todos ustedes, porque yo contaba con sus apoyos. Y él tomó la Biblia. Luego, antes de que él hablara, diera su discurso, el pastor Ezequiel Molina Rosario fue que tuvo la palabra para entregarlo a él. Allí estaba Ezequiel Molina Rosario de la Batalla de la Fe. Allí estaban los pastores aplaudiendo la iglesia. Y Ezequiel Molina leyó la palabra. Allí Ezequiel Molina leyó en el profeta Daniel, porque él pidió que leyeran allí capítulo 2, versículo 4. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Allí Ezequiel comenzó a leer y desglosó un poco la palabra. Y comenzó a hablar cómo fue el reinado de Leonel cuando tuvo en su poder. Cómo fue el trabajo de Leonel aquí en la tierra, República Dominicana. Cómo fue su labor, su reinado en este país, República Dominicana. Y el pastor Ezequiel Molina Rosario le daba la bienvenida a todos los que estaban allí. Y decía: tenemos nuestro hermano que hoy forma parte de la iglesia del Señor. Pero entre comillas, ya estaba participando, haciendo reuniones ocultamente con cantidades de pastores en República Dominicana. Escuchen, iglesia del Señor en la tierra de los ejércitos, a nivel mundial. Y el pastor hablaba por medio de su reinado anterior, cómo fue el gobierno de Leonel cuando estaba en su poder en la tierra república, cómo todo caminaba con él. Las situaciones, el ingreso, la comida, fuente de empleo, cómo estaba todo. Y decía nuestro hermano presidente Leonel, y todos aplaudían. Allí estaban entrando cantidades de homosexuales, tanto en República y tanto de otro país. Y eran homosexuales
de grande influencia. Allí, en ese lugar, había comediantes de aquí de República Dominicana que son homosexuales, que están en medio de la televisión. Allí estaba Mía Cepeda, que es homosexual. Ella con sus maridos, allí estaba. Y con la persona que lo acompaña. Allí en ese lugar estaban dándose cita. Allí habían actores de película a nivel internacional, nacional. Allí en ese lugar, en esa reunión, en ese acuerdo, había comunicadores, comunicadoras, periodistas. Había actrices de novelas, actores de películas, actores de novela, que estaban dándose cita en ese lugar. Y había gobernantes de otra nación, porque era una reunión masiva que había allí con la iglesia evangélica pentecostales, pastores, nacionales e internacionales. Era un acuerdo que iba a haber. Allí habían cada supervisor de cada concilio. Lo mismo que estaban en la reunión el 17 de junio de este mismo año que se hizo con la sacerdotisa en el mundo espiritual. Estaban dándose cita allí. Allí estaba Bersalines, Kenia Hernández, pastora, entre comillas, pastora que ama el dinero, que no es de santidad, que no conoce la santidad interna eterna. Allí estaba Luciana con su iglesia. Allí estaba el anciano, lo mismo que estaban allí, que le dicen el anciano, Stevie Javier. Allí estaba los rabacucos, el líder de los rabacucos, entre comillas. Allí estaba Beatriz Roja. Allí estaba Beatriz Roja. Perdón. Todos estaban allí con sus congregaciones. Escuchen o dejen de escuchar. Luciana con su congregación. Bersalines, evangelista, con su falsedad, su hipocresía. Allí estaba, junto con su marido, con su hermano, y con lo que le siguen, la que lo adoran. Allí estaba Eric Jaque con su congregación. Y todos los pastores de La Vega. Porque era una reunión. Era un acuerdo que iba a haber. Era una celebración. Porque Leonel se había metido dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia. Y se había hecho ser cristiano. Y allí en ese lugar estaban todos los concilios de la iglesia pentecostales. Sana doctrina, entre comillas. Porque Leonel, él es presidente.
se había metido, se había convertido, entre comillas, y estaban allí celebrando que por fin tienen un presidente cristiano. ¡Shana! Escuchen o dejen de escuchar. Y nadie discernía por el Espíritu del Padre, y a través del poder del don de ciencia, por el Espíritu del Padre, que Leonel se reía por dentro y decía: ¿y quién dijo que yo me convertí si yo soy masón? Y decía: yo quería que creyeran en mí. Yo quería arrastrarlo, engañarlo. Ahora lo tengo todo en mi poder. Ahora vengo con el poder de Nabucodonosor. Y tendrán que adorar y hacer todo lo que yo digo. Tendrán que adorar la imagen que yo mandaré a poner en su congregación, en su altar. Profecía para el tiempo del fin ahora. Y la congregación decía, era en su mente, que no lo había manifestado todavía. Los pastores todos estaban contentos. Los pastores celebraban y decían: por fin ahora tenemos un presidente cristiano con la fe. Y él se reía y se burlaba dentro. Y decía: lo entrego al Vaticano. Ahora sus congregaciones, sus pastores, que no aceptan que no aceptan mi orden y todo lo que digo, será cerrada su congregación, su iglesia, y serán echados a la cárcel. Otros serán muertos. Y él se movía ahí arriba en el púlpito, como una cara manso, como una oveja, siendo un lobo rapaces. Y decía: lo tengo a todo en mi poder. Iban llegando cantidades de congregaciones, pastores con todas sus congregaciones, pastoras. Escucha, iglesia del Señor de los ejércitos en la tierra, nacional e internacional. Iglesia comprada a precio de sangre a nivel mundial. Aleluya. Y estaban contentos y decía: al fin tendremos un gobernador, un presidente cristiano que vamos a compartir la misma fe. Y él se burlaba dentro de su corazón y su mente. Y decía: si creen que yo estoy a su lado, estoy compartiendo su fe, no sabiendo que soy masón. Escuche. Y nosotros no compartimos la fe. No compartimos la misma fe. Sino que yo me he metido dentro de ustedes para engañarlo. Porque esa es la forma que yo puedo traerlo a mí. Es la forma que yo pueda engañar a vosotros, ustedes, los cristianos, pastores, la iglesia, haciéndole creer que estoy compartiendo su misma fe. Y lo entregaré al Vaticano, lo entregaré. Aleluya. Lo entregaré a Roma, de que sea perseguido, de que su fe sea agolpeado grandemente y que tienen que rendirse a mi voluntad. Y yo estaré hablándole en cada reunión. Estaré haciendo reuniones hasta que yo pueda traerlo, convencerlo y aún hacer muchas obras
Y era completamente la tierra, República Dominicana. Gente descendiendo en diferentes lugares, campo, batalles, pastores, con obra pequeña. Y era Leonel mandando comida en diferentes lugares. Y lo enviaba directamente a las iglesias pentecostales. Decía que lo primero que tienen que ser recibido la iglesia pentecostales, que primero era con ellos que él quería tratar, con la iglesia pentecostales, los pastores en los campos, que no tienen recursos, que no tienen una casa para dar culto, para hacer reuniones evangélicas, para tratar temas religiosos, que él vino a ayudar la iglesia y todos estaban contentos, aplaudiendo. Ahí no había todo. Eran miles. Y era ahí adentro, ahí arriba tenía la Biblia en la mano, Leonel. Cuando el pastor Ezequiel Molina terminó, leyó la palabra, interpretó los versículos, oró y le entregó a Leonel. Y dijo, por mucho tiempo querían un líder, un presidente que compartieran la misma fe. Y tenemos a nuestro hermano Leonel, que por muchos años gobernó República Dominicana. Y ahora está compartiendo nuestra misma fe. Y los que estaban junto con él sabían la malicia y el plan y el engaño. Se reían en burla por dentro. Leonel se burlaba por dentro. Se reía, pero no mostraba nada por fuera. Porque él estaba muy cristiano. Y él decía, es la única forma que puede engañar la iglesia evangélica pentecostales y arrastrar los pastores, es haciéndome pasar que soy cristiano. ¿Por qué? Porque desde que ellos confían en la persona que se meten una Biblia debajo del brazo, debajo de los sobacos, o que llevan una corbata o un saco, inmediatamente creen en ellos. Entonces yo vengo a traerlo a ellos a mí. Escucha, iglesia. Así he dicho yo el Señor de los ejércitos. Voz de alerta para mi iglesia a nivel mundial, a nivel de la tierra. Y todos los dominicanos que estaban en otro país, en los Estados Unidos de América, que estaban en otro lugar, en Puerto Rico, que estaban en otro lugar. Muchos descendieron, muchos participaron en la reunión. Otros estaban enviando sus mensajes desde por el internet. Enviaban sus mensajes y escribían en su correo, aleluya, y decían, queremos a Leonel. Y Leonel comenzó a hacer muchas obras, enviaba provisión en diferentes lugares, profecía para el tiempo del fin ahora. Porque yo, el Señor de los ejércitos, por muchos años he revelado esto, y que Leonel Reina Fernández, lobo disfrazado de oveja, va a arrastrar que por muchos años yo he dicho esto, que Leonel, el expresidente Leonel Reina Fernández, va a arrastrar la iglesia evangélica pentecostales, haciéndose pasar por cristiano, que va a engañar a los pastores que se han salido fuera de la cobertura y de la visión y que no tienen el Espíritu Santo del Padre, haciendo promesas, haciendo obras. Y miles de pastores, iglesias pentecostales, serán engañados, miles. Y serán cerradas. Serán cerradas las iglesias que por cuanto no confiesan y no se unen al imperio de Roma. Será cerrada y le pondrán en el altar una imagen de la Virgen de la Altagracia. Porque es para el tiempo del fin ahora esta profecía.
y será llevado a la cárcel. Y allí muchos serán decapitados. Otros, su iglesia, lo prenderán. Escuchen o dejen de escuchar. Cantidades de iglesias. Esas iglesias que ya pertenecen y están unidos con el Vaticano, no lo cerrarán. Y en su altar le pondrán una imagen de la Virgen de la Altagracia, la patrona de Higüey. Todas esas iglesias, miles, tendrán que aceptar esos pastores, porque son sacerdotes capellanes de la iglesia católica. Son ecuménicos. Y los que no son todavía ecuménicos, que no se han declarado, ya están influenciados. Allí Leonel mandaba provisiones en los lugares, hacía obra para que todos creyeran en él. ¿Por qué? Porque él se había metido en la religión, decía él, me he metido en la religión cristiana pentecostales. Y así lo estoy arrastrando, así estoy haciendo que ellos puedan creer en mí, puedan confiar en mí. Y hacía muchas obras en los hospitales, en los campos, en los batalles, en los barrios pobres. Daba comida, agua, medicina, enviaba operativo médico. Escuchen, iglesia del Señor. Era con una cara de oveja, pero lobo disfrazado de oveja. Era el mismo Satanás que se había metido dentro de la iglesia evangélica pentecostales. Y las iglesias concilio pentecostales, miles, creyeron en sus mentiras, en sus engaños. Y eran reuniones con los pastores de todo tipo. Eran reuniones detrás de reuniones, haciendo promesas, haciendo iglesia, obras que no tenían ayuda. Le mandaba ayuda, enviaba camiones de cemento, gravilla, varilla, blog, enviaba bloses, enviaba cines donde quiera. Aleluya. Todas esas iglesias que necesitaban ayuda, él comenzó a ayudar todas esas iglesias. Iglesia evangélica pentecostales, sana doctrina, entre comillas. Iglesia, no importa cómo eran. Entonces él dijo, yo soy su hermano. Tenemos que compartir la palabra. Y siempre tenía la palabra y leía cuando Nabucodonosor era rey. Y cuando estaba reinando en Babilonia. Y allí comenzó a dar todo. Pero dentro de él decía, si esta gente cree que yo estoy de su lado, si creen que yo estoy a su favor, entonces han sido engañados, porque yo he venido para que crean en mí, en mi poder. Entonces, cuando todos estén conmigo, prenderé la persecución contra la iglesia, que aquí solo tendrán que adorar, y habrá solo una sola iglesia, que se acabarán las religiones, solo habrá una sola religión, decía Leonel en su corazón, en su mente, mientras que la iglesia, el pueblo cristiano pentecostales estaban reunidos junto con él, y él tenía todo preparado. Y decía, solo una religión tiene que haber. Él se reunía con sus políticos, con su gabinete, se reunía con su líder,
sus líderes se reunían con sus guardaespaldas, con su gente de confianza, y decía: vamos a trabajar contra la iglesia pentecostales. Y yo me he pasado haciéndome pasar por uno de ellos, que yo estoy al favor de ellos, que estoy compartiendo la misma fe, y es para traerlo todo a mi poder, para traerlo todo a mí y para entregarlo al Vaticano. Escucha, iglesia, o deje de escuchar. Pastores en la tierra, pastores de República Dominicana, oír palabra del Señor de los ejércitos. Alerta, porque la iglesia está fuera de oración y de la visión y del Espíritu Santo. Por tanto, no saber discernir entre bien y el mal. Porque los pastores han perdido la visión, el discernimiento, y no tienen el Espíritu de Dios de hoy en día para poder discernir entre el bien y el mal. Van a ser arrastrados por el mal. Pero hay una voz de alerta para que la iglesia se ponga en pies, se ponga sobre su pie, se ponga en la brecha. Porque hay una voz de alerta para mi iglesia a nivel mundial en la tierra, República Dominicana. La iglesia que está dormida. Satanás ha ganado grande terreno. Está ganando terreno. El tiempo se ha terminado, se ha acabado. Satanás está trabajando en sus tiempos finales. Persecución grande viene para la iglesia, para mi iglesia en la tierra. Por causa, viene por medio del Vaticano. Veía a Leonel diciendo que está compartiendo la misma fe en esa reunión masiva en el Estadio Olímpico. 7 de agosto 2024. Mientras que estaba caminando con el Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo. Veía esa reunión masiva. Veía el discurso de Leonel, hablando con una voz muy suave, una voz muy tierna. Pero por dentro, en su corazón y en su mente decía: yo lo tengo en mi poder. A esos evangélicos, a esos que se creen ser alguien y no son nada. Lo tengo en mi poder. Que lo tenemos como que no son nada. Son unos cochinos. Lo odiamos. Se creen ser alguien y no son nada. Y están en el medio por todos lados. Lo vamos a quitar. Porque venimos contra ellos. Venimos contra la iglesia. Venimos a atacarlo. Y tendrán que obedecer todo mi órdenes en la tierra. Decía, son basura. Él pronunciaba esa palabra en su mente y en su corazón. Y decía: tú, estos pastores que todavía no se han rendido a nosotros, vendrán a nosotros. Porque aquí solo hay una religión. Y es una sola religión que habrá aquí. Formar. Y tendrán que adorar la imagen que yo, Leonel Reina Fernández, mandaré a postrar, a poner en el altar de su iglesia. Y los que no obedecen, será cerrada su iglesia y será echado a la cárcel y serán muertos. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, revelando los secretos, los misterios en el mundo espiritual. Profecía para el tiempo del fin que viene para la tierra. Grande. Divorcios que azotará todos los confines de la tierra. Azotará. Gobernantes, actrices de novela, actores de película, actores de novela, comediantes, comunicadores, periodistas. Porque hay homosexualismo dentro de las redes sociales, dentro de la política,
dentro de la comunicación, dentro de las comunicaciones, dentro de los comediantes, de las actrices de novela, de los autores de película, actores de novelas, dentro de los gobernantes de la tierra. Así ha dicho yo el Señor. Azote viene para la tierra de divorcio, de homosexualismo, dentro de los mismos gobernantes. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. He hablado, escuche o deje de escuchar. Iglesia, fuiste comprada a precio de sangre, sangre de cruz. Alerta para ti, iglesia. Procure el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vosotros lo han sacado dentro de las congregaciones, pastores que han sacado el Espíritu Santo y están pastoreando fuera de cobertura y de respaldo del Espíritu Santo. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. Y están fuera de mi presencia. Sin mi presencia no pueden pastorear, no pueden hacer nada sin el respaldo de mi presencia. He dicho yo, el Señor de los ejércitos celestiales. Se acabó el tiempo. Vuelven a la justicia y a la santidad, porque se acerca el Mesías. El retorno del Mesías se aproxima para la tierra.